Buenas tardes, nosotros no somos el equipo número 4 y vamos a hablar sobre la globalización, de cómo ha surgido todo lo esto. Globalización. Se puede definir como aquel proceso de interconexión social de comercio y comunicación que afecta a todo el planeta, en donde existe un flujo constante de intercambio de cultura, tecnología e información. Muchas personas consideran que este nacimiento es nuevo, es actual, pero no es así. Es algo que existe ya desde hace mucho tiempo por la necesidad de los países para poder comprar y vender en el extranjero. Es por ello que hoy en día existen tantas marcas publicitarias alrededor del mundo que tratan de vender su mensaje al consumidor y así poder generar mayor ingreso. Pero, ¿esto es bueno o malo? En este se pueden apreciar dos cambios importantes, positivos y negativos. En los positivos se pueden ver las exportaciones y las importaciones, haciendo así mayor ingresos a un país. En el negativo también se puede apreciar que los países ricos se vuelven más ricos y los países pobres se vuelven más pobres. También se puede hablar de la sobreexplotación de los recursos y el maltrato al medio ambiente. ¿Y vos, estás de acuerdo? En las últimas décadas, las relaciones económicas internacionales se han identificado. Las empresas, los gobiernos y los organismos internacionales actúan cada vez en un mercado mundial y en una economía globalizada. Orígenes de la globalización. En la caída del muro de Berlín, el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, la globalización se convirtió en la escala mundial en el fenómeno económico, social y político dominante en nuestra época. En la actualidad se reconoce que la globalización surgió en primer lugar en los procedimientos migratorios de la prehistoria, en segundo lugar como la consecuencia del descubrimiento, conquista y colonización de un nuevo mundo, y por último la revolución de los sistemas de transporte y comunicaciones que se origina a finales del siglo XIX. Por consiguiente, la globalización no es un hecho aislado y por lo contrario es un largo proceso histórico en el cual se produce debido a la combinación de un conjunto de acontecimientos que han sido de vital importancia en el desarrollo del hombre. Y un punto de vista negativo de la globalización es la libre circulación de mercancías y capitales ha generado algunos aspectos positivos para la economía global, aunque no siempre se han visto reflejados en la población, que los mismos productos se puedan consumir en distintos países de las mismas características, es uno de los símbolos de la globalización comercial. Y esto es lo que ayuda a un punto de vista negativo es que hay uniformidad cultural y desigualdad económica, resultado paradójico que se fomenta un mismo estilo de vida global cuando las diferencias en la calidad de vida son grandes, no solo entre países, sino dentro de cada uno de ellos. Buen día, compañeros. Hoy les presentaremos una breve explicación sobre la globalización desde la perspectiva del ojo mexicano. Antes de profundizar el tema, debemos conocer cuál es realmente el significado del término. Para Ulrich Beck, sociólogo alemán, la globalización tiene que ver con la vinculación de las naciones y la voz que tienen las minorías en sucesos internacionales, mientras que Anthony Giddens la relaciona con la comunicación entre países a través de las tecnologías de información y comunicación. Entonces,
Podemos decir que la globalización nos permite envolvernos con personas fuera del país y nos brinda la posibilidad de estar presentes con voz en eventos mundiales. Claro, este es un asunto multidimensional y tiene su lado bueno y su lado malo. Del lado positivo, podemos ver que en lo económico se ve el aumento en la comercialización y negociación entre países. En lo político, se divulga el valor de las libertades y derechos humanos. En lo social, incrementa la empleabilidad y permite mayor acceso a información global. Ahora bien, en lo cultural hay mayor influencia artística y diversidad cultural. Sin embargo, también trae consecuencias negativas, como una censura en la libertad de expresión política, el analfabetismo debido a la reducción de inversión en la educación, una ampliación en las redes del crimen organizado, además de inversiones que solo favorecen a países desarrollados, excluyendo a los tercermundistas. Otro concepto que va muy de la mano con la globalización es el neoliberalismo. Bourdieu lo considera como el programa que elimina las barreras que impiden un mercado fluido, mientras que Coates lo ve como la importancia de la privatización de empresas públicas y libertad de los mercados. México dio su primer paso hacia la apertura comercial el 25 de julio de 1986 con la firma del Acuerdo General de Comercio y Aranceles, el GATT, durante la presidencia de Miguel de la Madrid. Para conservar su lugar en este acuerdo, México tuvo que asumir ciertos compromisos, como la reducción de los derechos de aduanas en un 50%. Tuvo que introducir ajustes en medidas fiscales y ejercer soberanía sobre sus recursos naturales, especialmente en el sector energético, entre otros. Y para demostrar estos cambios, realizamos entrevistas a gente que elabora para saber su opinión al respecto. Nuestra primera entrevista fue a Ariel González Chávez. Él comenta que gracias a las nuevas tecnologías, los productos que ahora están al alcance de todo el mundo, ya que en su época solo las empresas grandes que contaban con los recursos podían exportarlos. Él considera que la competitividad y la rivalidad son un arma de doble filo. También menciona que México tiene mucho potencial, pero no ha sabido cómo explotarlo. Una de las razones puede ser la cultura de miedo o inseguridad que tenemos los mexicanos. La segunda entrevista fue al maestro y tutor de la Universidad Tecmilenio, Joel Verdugo, quien comenta que la globalización en México ha incrementado mucho y gracias a las tecnologías e internet se ha creado un nuevo concepto de negocio, en donde no necesariamente necesitas ir a un local o a una oficina, sino que puedes estar implementando tu negocio e incluso hacer compras desde tu casa. También menciona que el tener acceso a tanta información puede llegar a ser peligroso, ya que no todos los que la manejan tienen buenas intenciones y llegan a cometer actos ilícitos. Es por eso que hay que saber buscar bien y ser cautelosos con lo que vemos en internet. El neoliberalismo, al igual que la globalización, busca la libertad del ser humano de relacionarse con el mundo exterior a cambio de beneficios económicos, políticos, sociales y culturales para él y la comunidad que lo rodea. Consideramos que todo esto forma parte de un proceso acelerado e inevitable, porque las mismas personas y acontecimientos que van sucediendo lo van empujando a seguir desarrollándose. México poco a poco se va involucrando y va permitiendo que el mercado extranjero se involucre. Así que tenemos que abrir las puertas hacia las nuevas oportunidades con tratados como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entre más nos esforcemos para crear un mercado libre, más importante será el papel de México en la influencia global. Created using Powtoon. Buen día, compañeros. Hoy les presentaremos una breve explicación sobre la globalización desde la perspectiva del ojo mexicano. Antes de profundizar el tema, debemos conocer cuál es realmente el significado del término. Para Ulrich Beck, sociólogo alemán,
La globalización tiene que ver con la vinculación de las naciones y la voz que tienen las minorías en sucesos internacionales, mientras que Anthony Giddens la relaciona con la comunicación entre países a través de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, podemos decir que la globalización nos permite envolvernos con personas fuera del país y nos brinda la posibilidad de estar presentes con voz en eventos mundiales. Claro, este es un asunto multidimensional y tiene su lado bueno y su lado malo. Del lado positivo, podemos ver que en lo económico se ve el aumento en la comercialización y negociación entre países. En lo político, se divulga el valor de las libertades y derechos humanos. En lo social, incrementa la empleabilidad y permite mayor acceso a información global. Ahora bien, en lo cultural hay mayor influencia artística y diversidad cultural. Sin embargo, también trae consecuencias negativas, como una censura en la libertad de expresión política, el analfabetismo debido a la reducción de inversión en la educación, una ampliación en las redes del crimen organizado, además de inversiones que solo favorecen a países desarrollados, excluyendo a los tercermundistas. Otro concepto que va muy de la mano con la globalización es el neoliberalismo. Bourdieu lo considera como el programa que elimina las barreras que impiden un mercado fluido, mientras que Coates lo ve como la importancia de la privatización de empresas públicas y libertad de los mercados. México dio su primer paso hacia la apertura comercial el 25 de julio de 1986 con la firma del Acuerdo General de Comercio y Aranceles, el GATT, durante la presidencia de Miguel de la Madrid. Para conservar su lugar en este acuerdo, México tuvo que asumir ciertos compromisos, como la reducción de los derechos de aduanas en un 50%. Tuvo que introducir ajustes en medidas fiscales y ejercer soberanía sobre sus recursos naturales, especialmente en el sector energético, entre otros. Y para demostrar estos cambios, realizamos entrevistas a gente que elabora para saber su opinión al respecto. Nuestra primera entrevista fue a Ariel González Chávez. Él comenta que gracias a las nuevas tecnologías, los productos que ahora están al alcance de todo el mundo, ya que en su época solo las empresas grandes que contaban con los recursos podían exportarlos. Él considera que la competitividad y la rivalidad son un arma de doble filo. También menciona que México tiene mucho potencial, pero no ha sabido cómo explotarlo. Una de las razones puede ser la cultura de miedo o inseguridad que tenemos los mexicanos. La segunda entrevista fue al maestro y tutor de la Universidad Tecmilenio, Joel Verdugo, quien comenta que la globalización en México ha incrementado mucho y gracias a las tecnologías e internet se ha creado un nuevo concepto de negocio, en donde no necesariamente necesitas ir a un local o una oficina, sino que puedes estar implementando tu negocio e incluso hacer compras desde tu casa. También menciona que el tener acceso a tanta información puede llegar a ser peligroso, ya que no todos los que la manejan tienen buenas intenciones y llegan a cometer actos ilícitos. Es por eso que hay que saber buscar bien y ser cautelosos con lo que vemos en internet. El neoliberalismo, al igual que la globalización, busca la libertad del ser humano de relacionarse con el mundo exterior a cambio de beneficios económicos, políticos, sociales y culturales para él y la comunidad que lo rodea. Consideramos que todo esto forma parte de un proceso acelerado e inevitable, porque las mismas personas y acontecimientos que van sucediendo lo van empujando a seguir desarrollándose. México poco a poco se va involucrando y va permitiendo que el mercado extranjero se involucre. Así que tenemos que abrir las puertas hacia las nuevas oportunidades con tratados como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entre más nos esforcemos para crear un mercado libre, más importante será el papel de México en la influencia global. Created using Powtoon. Las ventajas en la globalización política son que permite la cooperación para combatir problemas comunes como la pobreza, el calentamiento global o la desnutrición, y a través de organismos internacionales se pueden buscar soluciones diplomáticas a conflictos. Entre las ventajas de la globalización cultural podemos destacar que permite a las personas aprender sobre distintas
idiosincrasias y cosmovisiones del mundo. Así deberían tener como consecuencia un mayor respeto a la diversidad. Conclusión. La globalización ha afectado hoy en día a la economía tanto a nivel bajo como mundial. En todos los países está siendo afectada por la globalización. Ha dañado mucho a todos los países con habiendo desempleo y desabasto en la economía.